¿Quiénes fueron las reinas más poderosas de todos los tiempos? Por todos es sabido que la historia ha estado protagonizada en su mayoría por hombres, pero algunas extraordinarias mujeres lograron que su legado llegase hasta nuestros días, desde las cortes del antiguo Egipto hasta los palacios de la Europa renacentista. Las crónicas de estas reinas son una muestra del poder que muchos monarcas habrían deseado tener. Cleopatra VII de Egipto. Cleopatra fue la última soberana del periodo helenístico de Egipto hasta el 30 a.C. Se le recuerda por su carisma e inteligencia y por su famosa alianza con los líderes romanos Julio César y Marco Antonio, con quienes llegó a ejercer una gran influencia política. Cleopatra no solo era una diestra diplomática, sino que también era capaz de hablar varios idiomas con fluidez, lo que le hizo gozar de una gran ventaja política durante su reinado. Por desgracia, tras la invasión romana de Egipto, pereció a los 39 años. Isabel I de Inglaterra. La hija de Enrique VIII y Ana Bolena, Isabel I, gobernó Inglaterra durante un periodo de importante expansión política y cultural conocida como la época isabelina, de 1558 a 1603. Durante el tiempo que estuvo en el trono, Inglaterra se convirtió en toda una potencia mundial, sobre todo tras la derrota de la Armada Invencible. El reinado de Isabel se recuerda como un periodo de florecimiento de las artes, la literatura y las expediciones. El liderazgo de la monarca durante la crisis con la Armada Invencible de 1558 afianzó su estatus como una reina formidable y un símbolo del nacionalismo inglés. Catalina II, también apodada la Grande, fue una de las reinas más famosas de Rusia, llegando a ampliar los confines del imperio a golpe de conquistas y diplomacia. Durante su tiempo en el trono de 1762 a 1796 hizo reformas de lo más significativas, sobre todo en el ámbito educativo y administrativo, llegando a fomentar la cultura por todo su territorio. Durante su reinado, las fronteras de Rusia se expandieron considerablemente, llegando a anexionarse Crimea y algunas partes de Polonia. Catalina solía intercambiar correspondencia con pensadores ilustrados de la talla de Voltaire y llegó a implementar reformas legales inspiradas en sus ideales. Victoria del Reino Unido. El reinado de Victoria, también conocido como la época victoriana, trajo consigo toda una revolución industrial, científica, cultural y militar al Reino Unido. De hecho, su liderazgo allanó el camino para lo que acabaría convirtiéndose en el mayor imperio de la historia. Tras la muerte de su marido, el príncipe Alberto, en 1861, Victoria se sumió en un profundo duelo y dejó de aparecer en público. Aunque su poder disminuyó brevemente por este motivo, no tardó en recomponerse y en reinar durante más de 63 años. La emperatriz viuda Cixi. Cixi fue una poderosa figura de dinastía Qing de China que llegó a ejercer una gran influencia durante varias décadas. Jugó un papel decisivo en la resistencia contra Occidente y en la modernización de China. La influencia de Cixi en la corte Qing fue extraordinaria y logró gobernar China con éxito durante casi medio siglo como regente de su hijo y después de su sobrino. No obstante, aunque apoyó vehementemente las instituciones tradicionales chinas, no siempre contó con el apoyo de sus súbditos. Isabel I de Castilla. Isabel I y su marido, Fernando II de Aragón, unificaron España y subvencionaron las expediciones de Cristóbal Colón, lo que llevó a la colonización europea de las Américas. A Isabel I y Fernando se les recuerda como los Reyes Católicos, un título que les concedió el Papa español Alejandro VI. El reinado de Isabel estuvo fuertemente marcado por su reorganización del sistema gubernamental y la reducción de la deuda dejada por su medio hermano y anterior rey. Wu Zetian. Wu Zetian fue la única emperatriz de la historia de China. Pasó de ser una concubina a una gran gobernadora durante la dinastía Tang, llegando a implementar numerosas reformas y a promover el budismo. Wu Zetian, de gran intelecto, fue una gran administradora y precursora de los derechos de las mujeres en el seno de la corte imperial. Por desgracia, su reinado también estuvo plagado de intrigas y crueldad, por lo que fue derrocada en el 704. Nefertiti. Nefertiti fue una reina egipcia que vivió entre el año 1300 y 1330 a.C. Fue la gran esposa real de Akenatón, un faraón de gran influencia de la 18ª dinastía. Se le recuerda por su belleza y por su papel en los cambios religiosos que implementó con su marido. Nefertiti, conocida por muchos nombres diferentes durante su reinado, promovió una de las primeras formas de monoteísmo. Hay quienes sostienen que ella y su esposo reinaron durante el periodo de mayor bonanza del antiguo Egipto. María I de Inglaterra.
María I gobernó Inglaterra desde 1553 hasta 1558, durante un breve periodo pero tumultuoso. Su reinado estuvo marcado por sus intentos de revertir la reforma anglicana y restablecer el catolicismo. La resistencia a dichos intentos hizo que emprendiese una persecución contra los protestantes. De ahí que se le acabase apodando Bloody Mary, es decir, María la Sanguinaria. Su unión con Felipe II de España tenía por objetivo fortalecer los lazos católicos, pero solo sirvió para alimentar aún más el rechazo de los ingleses hacia los españoles. Ana de Gran Bretaña. Ana fue la última monarca de la Casa de Estuardo y la primera del Reino de Gran Bretaña, tras la firma del Acta de Unión que hizo posible la fusión de Escocia e Inglaterra. Hizo frente a numerosos retos durante sus 7 años en el trono, tales como la falta de salud y la Guerra de Sucesión Española. De hecho, tuvo 17 embarazos en el transcurso de 2 décadas y ninguno de sus hijos llegó a la edad adulta. Hatshepsut. Hatshepsut fue una de las faraonas más importantes del antiguo Egipto desde aproximadamente el año 1479 hasta el 1458 a.C. Gobernó como regente de su hijastro, pero acabó autodeclarándose faraona y encargando numerosos proyectos arquitectónicos de gran envergadura. El reinado de Hatshepsut marcó un periodo de prosperidad y logros artísticos sin precedentes, además de sus ambiciones arquitectónicas, entre las que se incluyen el famoso templo mortuorio de Deir el-Bahari. También estableció redes comerciales que enriquecieron a Egipto. Cristina de Suecia. Cristina era conocida por sus actividades intelectuales y su mecenazgo de las artes y las ciencias, lo que hizo de ella una de las figuras más prominentes de la Europa ilustrada del siglo XVII. Abdicó en 1654 para convertirse al catolicismo, lo que generó mucha polémica y le obligó a pasar gran parte de sus últimos años de vida en el exilio. Se le considera una de las líderes más cultas del siglo XVII. De hecho, su pasión por el arte, la ciencia y la literatura atrajo a muchos eruditos a Estocolmo, lugar que quiso convertir en la Atenas del Norte. Leonor de Aquitania. Leonor fue una de las mujeres más ricas y poderosas de la Europa medieval. Fue reina consorte tanto de Francia como de Inglaterra y jugó un papel decisivo en la cultura y la política de su época. Leonor era conocida por su perspicacia política y capacidad para influir en las cuestiones tanto de Francia como de Inglaterra. 2 de sus hijos fueron Ricardo Corazón de León y Juan I de Inglaterra, y muchos de sus descendientes gobernaron en la gran parte de Europa. María Teresa I de Austria. María Teresa fue una de las gobernadoras más influyentes de los Habsburgo. Durante su reinado, que duró de 1740 a 1780, implantó varias reformas administrativas, económicas y militares que contribuyeron a la expansión territorial de Austria. Durante sus 40 años de reinado, el comercio y la agricultura prosperaron, lo que reforzó la presencia internacional de Austria. Fue una madre y reina devota que supo sortear los desafíos que supuso la política europea del siglo XVIII. Catalina de Medici. Catalina de Medici fue una influyente reina consorte y regente de Francia entre 1547 y 1559. Jugó un papel decisivo en las guerras de religión de Francia, una serie de enfrentamientos civiles entre los franceses católicos y protestantes, y en el moldeamiento de la política de este país durante el Renacimiento. El papel de Catalina en la política francesa no estuvo exenta de polémica, sobre todo porque se trataba de una noble italiana, pero a pesar de la controversia, se le llegó a conocer por sus maniobras políticas y por su esfuerzo para mantener la estabilidad en un reino profundamente dividido.